Se nota que ya se acercan las navidades, porque los catarros en mi vida es que no pueden faltar, vamos. Pero bueno, aún así en estas condiciones tenía ganas de hablaros un poco de la película de Wick, esta especie de musical que se acaba de estrenar en cines ambientado en el mundo del Mago de Oz, que parece que simplemente esta película será la primera parte y habrá otra segunda parte acompañando la película. Y esta película encaja dentro de este género de los musicales, que de hecho la crítica especializada ha dicho que es uno de los mejores musicales de la época. Yo nunca he sido muy fan de este género de los musicales. Sí que es verdad que este último año me he ido empapando sobre todo con esas películas de Damien Chazelle como La La Land o Babylon, que no es exactamente un musical de sí, pero utiliza mucho la música como un elemento muy potente en la película. Pues en base a ver estas películas he empezado a entrar un poco más y le he cogido un poco más el gusto al género musical cinematográfico. Pues ha logrado convencerme el estreno de esta Wii. Deja bien el legado que dejó aquella clásica Mago de Oz de hace tantos años. Bienvenidos a Mofilnautas. En el vídeo de hoy daremos respuesta a todas estas preguntas analizando con spoilers lo que ha sido Wick. Allá vamos. Para analizar bien esta película, creo que necesito dividirla en dos partes que distan mucho la una de la otra. La primera parte consistiría sobre todo pues en todo lo que tiene que ver con la presentación de las protagonistas, toda la trama que se va desarrollando alrededor de la relación que se establece entre ellas, que sería pues el personaje de Ariana Grande, aquella bruja de color rosa que teníamos en la primera Mago de Oz, y que la verdad es que me ha sorprendido mucho el personaje de Ariana Grande, me ha sorprendido bastante, porque aparte de que se ha metido muy bien en el papel y demás, creo que ha tenido una muy buena química y es lo que hace que la película me haya funcionado muy bien en general. Ha tenido una muy buena química con el otro personaje protagonista de esta historia, que sería pues la bruja mala del oeste, aquella bruja verde característica que aparecía también en la primera Mago de Oz y que en este caso, bueno, se le llama como Elphaba, que viene sobre todo pues de este musical original del que proviene la historia de la película. Pues ya digo, este personaje de Elphaba, este personaje de la bruja mala del oeste interpretado por Cynthia Erivo, hace que la química que tiene con el personaje de Ariana Grande funcione muy bien a lo largo de la película y haga pues que la trama avance gracias sobre todo a la relación que se establece entre estas dos protagonistas. Y la película arranca en aquel momento del Mago de Oz donde se anunciaba la noticia de que la bruja mala del oeste había sido derrotada, y ahí a partir de flashback vamos a viajar al pasado y vamos a viajar a lo que acaba siendo pues esta precuela de Wick, que se centra sobre todo en explicar pues la relación estrecha que hubo entre los personajes de las dos brujas, de la bruja buena y de la bruja mala, cómo se llegó a esta situación en la que una de las brujas acabó considerándose mala y acabó excluyéndose un poco del resto de la gente del mundo de Oz, y la otra pues, la otra bruja, la que interpreta Ariana Grande, pues acabó idolatrando y se acabó considerando como la bruja salvadora o la bruja buena del mundo de Oz. La verdad es que yo aproveché pues estas semanas, ya que no estaba claro si había visto esta película en mi infancia o no me acordaba mucho la verdad, pero yo tengo intuición de que sí que en algún momento la vi. Pero bueno, he aprovechado para revisionarla, para revisionar esta película y para familiarizarme otra vez con lo que era este mundo que se presentaba en el Mago de Oz, y tengo que decir que sí que he notado que en todo momento durante el desarrollo de esta película, aparte de entrar al detalle pues en estas dos partes que la quiero dividir y ahora os explicaré un poco por qué, sí que he notado que ha habido mucho cariño sobre todo en cuanto al tratamiento de todo el aspecto visual del mundo de Oz. Obviamente, claramente, ahora hay muchísima más tecnología, hay muchísimas más posibilidades para mejorar todo este apartado técnico de la película, pero pues eso sí que he notado como que se ha puesto mucho cariño, mucho amor a la hora de definir y a profundizar en todos esos escenarios que algunos ya se presentaban en aquella primera Mago de Oz, pues todas los diferentes pueblos y ciudades, sobre todo centrándome también en lo que ha sido la ciudad de Esmeralda, y que te permite profundizar mucho más, descubrir más rincones, más secretos de cosas que a lo mejor habías visto en aquella primera entrega del Mago de Oz, y aquí pues con esta mejora visual y con esta mejora de las posibilidades te dan la opción y se nota que hay trabajo en ese apartado de descubrir pues todos esos rincones de la ciudad de Esmeralda, y encaja pues en esta segunda parte que yo creo que ha sido la segunda parte de la película que más me ha gustado, tanto por ritmo como por la evolución de la trama, la evolución y el desarrollo de las protagonistas de la historia. Yo creo que el cariño que le han puesto en intentar respetar el legado de aquella primera Mago de Oz en todo momento a esta entrega de Wick, pues se refleja también en numerosos guiños un poco sutiles que aparecen. Algunos pues están más claros, ¿no? Como por ejemplo la aparición de las amapolas
en cierto momento de la película, que hacían dormirse a los protagonistas del Mago de Oz. Aquí las tenemos haciendo algo similar en cierto momento del nudo de la película. Pero también pues hay muestras, señales, indicios de guiños, de referencias a aquella Mago de Oz que tenía esa fantasía, esa magia que la hacía tan característica. Pues habría numerosas escenas, como por ejemplo hay una escena con las protagonistas de la historia cuando se van acercando a visitar al Mago de Oz para pedirles un deseo. Y hay ese pasillo verde, ¿no? De la ciudad de Esmeralda, donde empiezan pues, a tener actitudes como de que quieren ir, que no, de huir y tal, que eran cosas que aparecían con los protagonistas de la primera historia. O por ejemplo, diferentes movimientos y cambios de plano cuando el personaje de Elphaba, el personaje de la bruja mala del oeste, va desarrollándose en la película, que en base a determinados planos, en base a determinados giros de plano, pues va pareciéndose mucho a cómo se mostraba la actitud y la acción de esta protagonista en la clásica del Mago de Oz. Ya digo, hay numerosas referencias, numerosos guiños, pero están puestos de una manera más sutil que en otras películas y todo el rato conservando pues esa magia, esa frescura que era necesaria para que consiguieran hacer una película, en este caso con Wick, que conservara esa sensación de fantasía, de escapar de esta realidad, de durante un rato olvidarte de dónde estás y viajar con las protagonistas a una historia, a un mundo mágico, a otro sitio completamente distinto. Y yo al principio de la película, y es en esa primera parte donde creo que falla un poco más, al principio de la película me ha costado un poco que esto me sucediera, me ha costado un poco viajar a donde estas protagonistas me querían llevar, a donde esta historia me quería llevar y transportar. Sí que es verdad que la película se toma bastante su tiempo en desarrollar a los personajes, a las protagonistas. Al final hay que encajar que esta película tendrá otra nueva entrega, ¿no? Esto parece que al final es una parte 1 y al final han aprovechado un poco esto. Les ha salido bien por un lado, porque yo creo que el punto álgido de la película y todo lo que viene más hacia la última hora funciona mejor gracias a que saben que hay otra película detrás de esto, pero la primera parte se ha tomado, yo creo, a veces demasiado tiempo, sobre todo porque la primera parte de la película adquiere como una especie de tono así High School Musical raro dentro de esta especie de musical, que no es que acabes de encajar del todo, pero si no eres muy fan de este tipo de propuestas, si no eres muy fan, muy entregado a musicales así juveniles y demás, puede ser algo que te acabe sacando un poco porque se alarga bastante en cierta parte de la película, sobre todo del nudo de la película. Que esto pues juegan ahí con el tema del rechazo y todo este tema social que ocurre. La película juega mucho, ¿no? Con temas de alrededor de los institutos, del crecimiento de la juventud y tal. Y por otro lado tenemos el personaje de Ariana Grande, que bueno, todo está muy caricaturizado, todo está muy exagerado, muy plano al principio, que a mí no me ha desencajado porque con el todo así infantil juvenil del musical encajaba bien, pero pues esa relación que se establece entre las dos brujas y que sean tan estereotipadas, tan planas, se alarga un poco demasiado hasta el punto que yo creo que empieza a arrancar la trama, que es el punto del que ocurre más o menos a mitad de la película. De esta mitad de la película, las dos protagonistas se encuentran como en un baile, ¿no? Y Ariana Grande, el personaje de Glinda, pues le va a hacer un feo al personaje de Elphaba. Pero a partir de ahí, pues la película muestra un poco los grises que hay detrás de estas dos protagonistas. Muestra un poco que hay un fondo, sobre todo de ese personaje de Glinda, que ha sido pues de las dos el que me ha parecido más interesante, porque se mostraba como un personaje bastante gris a partir de cierto momento de la película, con una moralidad, con un fondo, con dudas respecto a lo que tiene que hacer muy interiores, pero con una imagen fuera que mostrar estereotípica, popular, un poco así exagerada y que se convierte un poco en una comedia, intenta pues ser un poco una comedia musical en ese momento, que es lo que digo, como ese tono High School Musical que adquiere la película, aunque bueno, tiene bastantes referencias o al menos ha utilizado bastantes paralelismos de otras películas como Harry Potter. O sea, hay escenas cuando llegan, por ejemplo, que parecen pues las casas de Harry Potter a la universidad, donde se conocen estas dos protagonistas, se va mostrando como diferentes colores por todos lados en las vestimentas de los estudiantes que van allí. Por otro lado tenemos pues la aparición de estos animales fantásticos que van a tener mucha importancia en la trama, y pues uno de estos animales pues habita como una especie de cabaña y tiene una reunión de una especie de cabaña, que es que a mí este personaje todo el rato me estaba recordando a Hagrid de Harry Potter, y la cabaña pues era aún potenciar más esta idea que estaba adquiriendo de este personaje. Y también creo que en base pues a estos paralelismos ha potenciado un poco ese aura mágico, esa aura de ilusión, fantasioso que tiene la película en cierto punto, aunque bueno, la parte musical no es que fallara, o sea, estaba bastante entretenida y demás.
No ha parecido memorable toda esa parte musical, o sea, no tengo la sensación, tendría que verla más veces. Y sí que es verdad que ha sido una pena que, bueno, en mi caso la he visto en versión doblada, no tuve la oportunidad en mi cine de verla en versión original la película. Seguramente esta película, toda la parte musical en versión original ganaría muchísimo teniendo pues a personajes como Ariana Grande en la película. Y pues ha sido una cosa que me ha fallado un poco y me gustaría volver a verla pues en versión original en algún momento, seguramente en un futuro cercano. Pero aún así, pues no, las letras de las canciones y demás no me parecía algo memorable, aunque pues te tenía entretenido, te tenía enganchado. Pero si hay un apartado que para mí es lo que más ha fallado de la película y por lo que no le puedo poner la máxima puntuación posible, es todo lo que tiene que ver con la duración del metraje. Porque esta película era alrededor de unas 2 horas 40 diría, y sinceramente, o sea, sobre todo esa parte del nudo de la película que no había realmente tanto que contar, que entiendo que se han querido tomar el tiempo en construir a los personajes, en hacerte sentirte por la relevancia que tiene la relevancia que tiene su relación y cómo va evolucionando esta en la película. Pero aún así me ha parecido que a lo mejor se podría haber cortado, se podría haber metido un poco de tijera en toda esa parte, porque al final ya digo que la introducción y la última hora ha sido lo más destacable y lo que me ha introducido más en el mundo de Oz, que creo que era el objetivo principal de la película. A partir de que la Elphaba, que bueno, se nos va a ir mostrando a lo largo de la película, que tiene una serie de poderes desde que nació, no solo pues le hace diferente el tono verde de su piel, sino que parece ser que también tiene una serie de poderes que interesan a ciertos personajes de la trama. Aquí entraría pues el personaje que más me ha gustado, aunque salen pocas pinceladas en la película de este personaje, que sería el personaje de Michelle Yeoh, que sería pues en la película como una especie de directora o jefa de esta especie de universidad donde se encuentran nuestras protagonistas, y sería principalmente la responsable de ir siguiendo durante la trama. Va a tener mucho que ver con la parte más plot twist, la parte más giro de guión que se va a ir produciendo más cerca del final de la película, en cuanto a lo que se muestra en la personalidad de este personaje al principio de la película, acompañando a Elphaba, ayudándola en todo momento, siendo un apoyo para ella en cuanto a cómo usar sus poderes, a cómo controlar estos poderes que se dispara mucho pues, por su ira, por su rabia. También me recordaba a otras películas muy parecidas así del mundo mágico. También hay bastantes guiños, aunque no lo he comentado, a Matilda, no sé si la habéis visto, Matilda. Y también habría otro personaje ahí medio camuflado, que sería el personaje de Jeff Goldblum, que aparece en la película pues representado como esa persona que hay detrás de la máscara de la representación, que igual totalmente paralelo con lo que pasaba en la primera Mago de Oz. Toda esta introducción, toda esta presentación de quién hay detrás del Mago de Oz. En este caso teníamos al personaje de Jeff Goldblum, que también va a ser un personaje interesante, aunque aún va a aparecer incluso mucho menos que Michelle Yeoh en la película, solo en esa parte final. Es un personaje que me ha gustado, me he quedado un poco con ganas de ver un poco más, y es verdad que la película ha conseguido un poco lo que pretendía en mí en cuanto a eso, en cuanto a dejarte con un poco más de ganas de ver qué es lo siguiente que va a suceder pues en la nueva entrega. Tanto Michelle Yeoh como Jeff Goldblum, que no ha aparecido mucho, el momento final en el que han tenido más protagonismo, en general me han gustado bastante. Creo que en general lo mejor de la película es esa última hora, esa llegada a la ciudad de Esmeralda, esa visita al personaje del Mago de Oz, de nuestras dos protagonistas, porque pues ahí es como el momento en el que se van a ir juntando las distintas tramas, va a llegar a su desenlace final, que es muy potente, que deja bastantes ganas de ver la siguiente película que vayan a hacer pues de esta week. Y ya digo, lo que más funciona sobre todo creo que es, y que hace que esta película sea muy buena, dentro de que como musical, por cómo lo estaban poniendo con tantas opiniones, tantas críticas alrededor de si realmente iba a ser uno de los musicales de la época. A mí, honestamente, no soy el más fan de los musicales, ya digo, de género cinematográfico, pero no se me ha hecho memorable ninguna de las canciones que aparecían en la película. Y yo creo que también tiene mucho que ver, como comentaba, con el hecho de haberla visto en versión doblada. Así que seguramente esta película tarde poco en poder reverla en versión original, para ver pues ese apartado musical de la película gana bastante, que imagino que sí. Una cosa que a mí me gusta mucho de este tipo de películas después de muchos años de una primera entrega y demás, que es que cosas que hayas visto un poco, pinceladas de ellas en aquella entrega, ahora consigas, con la mejora de las técnicas y con una historia potente y tal, consigas entrar a descubrir, a innovar, a explorar otros territorios, otras zonas, otras historias que realmente este mundo te pueda aportar, en este caso el mundo de Oz. Que ya digo que no pensaba que daría para tanto y era muy escéptico con respecto a la valoración de esta película, pero la he disfrutado bastante, y lo que más me ha gustado también ha sido pues
ese ritmo que ha tenido, sobre todo de menos a más, hasta que ha llegado al final de la película. En definitiva, si os gustó mucho la primera Mago de Oz, si queréis volver a adentraros en este mundo de fantasía, tener una experiencia, que eso sí que lo consigue, está muy bien. Si queréis tener una experiencia, pues en ese momento, en ese rato que estáis viendo la película, de que os transportáis, de que viajáis, de que tenéis una experiencia en un lugar más fantástico, un lugar diferente, un lugar lleno de colores, alejado de la realidad en la que vivimos y pasar un buen rato con respecto a esto, la película lo logra bastante y en ese sentido tiene muchos méritos. Si por el contrario buscáis el musical de vuestra vida, yo por lo que he podido ver de la película, y mira que tiene carga musical y constantemente va acompañando la acción a las canciones, a las interacciones entre los protagonistas de la historia, no me ha acabado de cautivar y no me ha parecido algo como otros musicales que sí que he visto, como comentaba al principio del vídeo, que sí he ido viendo este año. Y pues si os gusta más ese apartado de exploración de otros universos, de otros mundos, de ese apartado más fantástico de la película, encajará bastante con vosotros. Pues nada, Mofildautas, hasta aquí la crítica de hoy, espero que os haya gustado. Ya digo, la he hecho un poco en las condiciones que he podido, pero sí que tenía ganas pues de compartiros mis impresiones de esta Wick parte 1, que la verdad es que no esperaba nada de esta película en su momento, pero pues sí que ha conseguido que entre en su mundo, en su rollo. Y sobre todo, ya digo, de cara más al final, pues ha conseguido bastante meterme en la trama de la historia y me ha parecido que el desarrollo de los personajes de cara a otra película estaba bastante bien y apetecía, daban ganas de ir a ver pues esta secuela que tenga esta primera parte de Wick. ¿Y vosotros y vosotras la habéis visto? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Os ha convencido mucho? ¿O habéis visto la primera Mago de Oz y la comparáis un poco y os gustó mucho más la primera Mago de Oz? ¿Os ha gustado mucho más esta? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto de este estreno de Wick, parte 1? Pues nada, no dudéis en dejarme en los comentarios vuestras opiniones de esta película y de su comparación con la otra entrega, si habéis visto la primera Mago de Oz, y estaré encantado de leer vuestras opiniones. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, de cine, ciencia, curiosidades, análisis y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!